Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Kevork Kalmasian, presentador del muy popular programa Syriana Análisis. Así que bienvenido, es un placer tenerte aquí. Es un verdadero placer estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, quería hablar contigo sobre Siria porque llevas cubriendo este tema, desde siempre. Y durante años advertiste que Estados Unidos y sus aliados estaban apoyando a grupos terroristas en sus esfuerzos por derrocar a Assad. Como sabes, esto se vendió al público como apoyo a rebeldes moderados, en el que Estados Unidos cooperó con Arabia Saudí y otros estados del Golfo, supuestamente para apoyar la democracia y promover los derechos humanos. Ahora, esto ha tenido éxito y, como predijiste, ahora tenemos a un exmiembro del ISIS, bajo el liderazgo de Jolani, en el poder en Siria. Es muy difícil, a diferencia de antes, descartar esto como propaganda, dado que él mismo estaba en la lista de terroristas de Estados Unidos, con una recompensa por su cabeza. Pero aún así, ahora se está blanqueando su imagen. Se ha cortado el pelo y lleva traje, así que ahora se le considera moderado. Pero, ¿cómo podemos entender cómo hemos llegado a este punto? ¿Y qué está ocurriendo realmente en Siria ahora? En realidad, para entender el conflicto sirio, tenemos que situarlo en el contexto adecuado. Y por eso Siria fue objetivo. ¿Fue Siria objetivo por falta de democracia o por falta de libertad de expresión? No. Por supuesto, Siria no era Suiza. Y siendo muy franco, existía autoritarismo político, lo que significa que había libertades sociales, o solía haber libertades sociales en Siria. Solía haber libertades religiosas en Siria, y podías practicar tus asuntos religiosos y culturales de cualquier manera posible, siempre y cuando no interfirieras en los asuntos de los demás. Ahora, el problema con Siria era que, mientras no fueras contra el jefe de Estado y no representaras una amenaza seria, digamos de seguridad o política contra el líder del régimen, entonces no te iba a pasar nada. Por otro lado, las alternativas, que eran el Frente al-Nusra, ISIS, Ahrar al-Sham y otros, prometían un Estado islámico en el país, lo que significa que no iban a traer democracia. Y aún peor, iban a imponer una teocracia islámica en el país, lo cual, en mi opinión, es peor que el autoritarismo político. Ahora bien, ¿por qué los estadounidenses, los británicos, especialmente el MI6 y el MIT, se subieron al carro del cambio de régimen? Fue por la postura geopolítica de Siria en la región, especialmente después de la invasión de Irak. Cuando Colin Powell llegó a Siria, presentó una lista de exigencias a Bashar al-Assad, diciéndole que tenía que reorientar la postura geopolítica de Siria, pasando de ser miembro de lo que antes se llamaba el eje de la resistencia al campo árabe moderado, es decir, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y otros países que normalizan sus relaciones con Israel, ya sea de manera tácita o abierta. Tras estos incidentes, Estados Unidos impuso sanciones a Siria bajo el mandato de George W. Bush. El presidente Bashar, en aquel entonces, aceleró el apoyo a los actores no estatales de la región que luchaban contra la hegemonía estadounidense e israelí, incluyendo a Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica y algunos de los grupos en Irak. Así que esto ocurrió cuando el presidente de Siria en aquel entonces cruzó la línea roja, según los responsables o planificadores estadounidenses, y querían derrocarlo. Ahora bien, los franceses en ese momento persuadieron a los estadounidenses, diciéndoles que debían darle otra oportunidad a Bashar. Lo invitaron a París en 2008, durante el Día Nacional de Francia, y le ofrecieron un recibimiento de alfombra roja. Lo trataron como si fuera un líder mundial. Lo pusieron en un podio junto a todos los líderes mundiales, incluido Ban Ki-moon, ministros de Asuntos Exteriores, presidentes y primero del mundo. Se estaban reuniendo allí, incluido el primer ministro de Israel en ese momento. Ese fue el momento en que los franceses tendieron una trampa a Bashar en el podio. Querían empujarle a que estrechara la mano del primer ministro de Israel.
Si vuelves a los archivos y ves el video, puedes observar cómo Ban Ki-moon hablaba con Bashar, cómo Amir Hamad bin Jassim hablaba con Bashar y cómo muchos otros le empujaban físicamente para que estrechara la mano de Olmert en ese momento, pero él lo rechazó. Ese fue el momento en que decidieron que no era posible convencer a Assad de hacerse amigo de Israel y finalmente amigo del bloque árabe moderado. Y ese fue el mismo año en que el exministro de Asuntos Exteriores francés confesó en France 24 que fue contactado en 2008, después de este incidente, por sus homólogos británicos, quienes le dijeron que querían que participara en una operación de cambio de régimen que iba a comenzar pronto en Siria. 2 años después, comenzó la Primavera Árabe, y 1 año más tarde, la Primavera Árabe llegó a Siria. Así que esta fue la principal razón por la que querían desestabilizar Siria, para instalar, digamos, un gobierno títere que pudiera normalizar las relaciones con Israel. Pero Israel tenía una estrategia diferente en mente. Para Israel, no basta con tener un país vecino como Siria, con un gobierno centralizado que normalice las relaciones con Israel. Para Israel, también querían fragmentar Siria, balcanizar el país. Por eso, los israelíes y el Estado profundo en Estados Unidos apoyaron a estos elementos takfiríes radicales en el país, porque sabían que una vez que este tipo de elementos llegaran al poder, destruirían completamente el gobierno centralizado. Destruirían las instituciones estatales y después de eso atacarían las estructuras sociales, los componentes sociales del país. Así que destruirían el Estado-nación y también el contrato social del país, que se había construido sobre la convivencia de 20 sectas y etnias diferentes. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Ahora, una vez que Jolani llegó al poder, las instituciones estatales quedaron completamente destruidas. Israel intervino y destruyó completamente al ejército sirio, aniquilándolo, especialmente las armas estratégicas. Y luego Jolani fue tras las minorías, primero los alawitas, luego los chiíes, y ahora va tras la comunidad drusa. Así que todo esto va según lo planeado. Ya es una guerra civil, y quieren prolongarla tanto como puedan para crear mini-estados en el país. Antes del cambio de régimen, la gente solía identificarse como siria. Soy sirio, de etnia armenia. Soy sirio, pero mi religión es musulmana, y mi secta es, por ejemplo, alawita, chií o suní. Ahora, debido a esta guerra sectaria y étnicamente motivada llevada a cabo por el régimen de Jolani contra los componentes sociales de Siria, todos han empezado a verse a sí mismos como parte de su microidentidad. Ahora se identifican como alawitas, como chiíes, como suníes, como kurdos, y ya no como sirios. Y este era el propósito de esta guerra de cambio de régimen. Como mencioné, uno de sus factores era destruir la identidad nacional de Siria y crear cantones en el país, donde cada componente ahora depende de una potencia extranjera para protegerse. Ahora, Jolani envía su ejército de Al-Qaeda y a los beduinos contra los drusos, y los drusos se encuentran aislados, por lo que piden la protección de Israel. Así que esta desesperación que se ha creado debido a las operaciones psicológicas y de seguridad en su contra, ha obligado a muchos componentes de la sociedad siria de potencias externas. Y por lo tanto, ya no existe un pueblo sirio, ya no existe un Estado sirio. Ha colapsado por completo. Y lo que estamos viendo ahora es solo la continuación de la fragmentación del Estado sirio, para que Israel pueda avanzar y expandirse aún más en territorios sirios, para crear o ampliar su soberanía en los lugares que, según ellos, forman parte del proyecto del Gran Israel. Sospecho que comenzarán abriendo un corredor entre los altos del Golán hasta As-Suwaida, donde el conflicto sigue activo en este momento. Y desde As-Suwaida irán hacia el este hasta el paso fronterizo de Al-Tanf, donde están estacionadas las fuerzas de ocupación estadounidenses. Y esa fue la razón principal por la que estuvieron estacionados allí durante los últimos 10 años. Y desde allí abrirían una ruta terrestre hacia la orilla oriental del Éufrates, donde están estacionadas las fuerzas kurdas,
que por cierto, cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Y si llegan a la orilla oriental del Éufrates, significaría que Israel tendría conectividad geopolítica entre los altos del Golán y la orilla oriental del Éufrates. Y desde la orilla oriental del Éufrates, pueden proyectar su dominio hacia el suroeste de Irak, especialmente en la región de Anbar y los barrios chiíes, donde en su mayoría son proiraníes. Así que esto está ocurriendo paso a paso en el tablero de ajedrez después de Irán. Y sospecho que la próxima operación de desestabilización será en Irak y Egipto. Y por supuesto, más adelante, contra Irán. Así que están intentando rodear a Irán por todos los lados, a través de este corredor David, y en el Cáucaso Sur, a través de este corredor Sangue Sur, que ahora se va a abrir. Y Estados Unidos va a arrendar 30 kilómetros hacia el interior de los territorios armenios. Eso significa que los estadounidenses y los israelíes estarán en las fronteras con Irán, en la parte norte, y a través del corredor David podrán proyectar de nuevo su hegemonía sobre Irán. Esto serán muy malas noticias para Irán. Hay mucho que quiero analizar aquí, pero para empezar con el primer punto, este deseo de desmantelar Siria, no creo que sea un gran secreto que Israel prefiere vecinos débiles o más caóticos, algo que no pueda montar una oposición efectiva contra él. Pero este deseo de dividir Siria en pequeños pedazos y establecer una esfera de influencia, parece que Israel podría incluso anexionar más de sus territorios. Sin embargo, esto armoniza completamente con las ambiciones de los estadounidenses y los turcos, porque da la impresión, por parte de Erdogan, de que no está dispuesto a oponerse firmemente a Israel en nada. Retóricamente sí, pero no más allá de eso. Pero, desde luego, Turquía tiene interés en una Siria más integrada bajo el, sí, se podría decir control o influencia turca. Pero Estados Unidos, ¿dónde están sus intereses? ¿Van a seguir simplemente a Israel allá donde les lleve? En realidad, creo que Turquía prefiere un gobierno centralizado en Siria, controlado por Jolani. Pero la idea de un gobierno centralizado en la mente de Turquía y Jolani no se basa en instituciones estatales ni en la ciudadanía, donde todos son iguales ante la Constitución. No, se basa en la subyugación de los otros componentes de la sociedad siria. Y esta es la misma mentalidad que solía prevalecer bajo el Imperio Otomano, cuando crearon un gran imperio, pero subyugaron a muchos de los pueblos que vivían bajo el Imperio Otomano, uno de los cuales eran mis abuelos, los armenios, así como los griegos, los alawitas, ¿verdad? Por lo tanto, la idea de que Jolani construya un Estado-nación o un gobierno centralizado es, en mi opinión, una idea grotesca. No puede funcionar mientras Jolani esté en el poder. Así que, si Turquía está interesada en construir un Estado-nación en Siria, que pueda extender su soberanía sobre la totalidad del territorio sirio, no pueden utilizar a Jolani para este propósito. Necesitan a otra persona, porque Jolani tiene una mentalidad diferente. Jolani proviene de un entorno yihadista y tiene prejuicios sectarios y étnicos contra componentes de la sociedad siria, uno de los cuales son los cristianos. Por ejemplo, cuando ocurrió el atentado terrorista en la iglesia de San Elías en Damasco, hace unas semanas, Jolani no lo calificó de atentado terrorista. Jolani ni siquiera lamentó la pérdida para la nación, ni siquiera declaró 3 días de luto. Y las personas que cometieron este atentado terrorista formaban parte de la propia seguridad general de Jolani. Si él condena este acto como un acto terrorista, se estaría condenando a sí mismo. Primero, porque quienes lo cometieron son parte de su seguridad general. Y segundo, porque él mismo ha cometido tales crímenes en el pasado, ¿verdad? Así que hay una contradicción entre impulsar un Estado centralizado y llevar al poder a alguien como Jolani. Ahora, Israel, por otro lado, y los estadounidenses, parece que fueron persuadidos por los saudíes y por los turcos de que pueden controlar Siria a través de intermediarios, lo que significa que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Turquía compartirían el pastel
y gestionarían los asuntos de Siria. Quieren un gobierno centralizado, y algunos funcionarios en Estados Unidos se dejaron llevar por esa ilusión. Ahora bien, Israel tenía una perspectiva diferente, porque Israel tiene el proyecto del Gran Israel en la región, y quieren ampliar sus reclamaciones territoriales dentro de los territorios sirios. Esto significa que necesitan avivar guerras civiles y tensiones sectarias en el país para poder presentarse como Siria. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió recientemente en As-Suwaida. Jolani estuvo en Bakú y, según informes israelíes, se reunió allí con altos funcionarios de seguridad de Israel. Una vez que aterrizó en Damasco, desató este ataque contra la comunidad drusa en Suwaida. Ahora, la maquinaria de relaciones públicas de Jolani, especialmente la parte británica, salió diciendo que hubo un malentendido, que Jolani malinterpretó a Israel y pensó que había luz verde de Israel y de Estados Unidos para devolver Suwaida a su patrocinio. Ahora bien, si esto es correcto, si esta teoría es correcta, entonces lo usaron como a Saddam Hussein 2.0. Porque recuerda, cuando Saddam atacó Kuwait, en aquel entonces envió una carta al embajador estadounidense, intentando tantear el terreno para ver si a los estadounidenses les importaría que invadiera Kuwait. Y no recibió ninguna objeción por parte de los estadounidenses. No le dijeron que sí. No le dijeron que no. Él pensó que tenía luz verde y atacó Kuwait. ¿Y qué pasó después? Destruyeron su ejército cuando se retiraba de Kuwait y luego le impusieron sanciones draconianas. Así que si esta teoría es correcta, lo han utilizado como un chivo expiatorio, igual que hicieron con Saddam Hussein en los años 90. Pero yo no creo en esa teoría. Creo que Jolani ha sido seleccionado con el propósito de iniciar este tipo de guerra civil sectaria en el país, para crear divisiones verticales en la sociedad siria, y ahora ha conseguido crear esas divisiones verticales. Una vez que se produjo este ataque contra Suwaida, la gente de Suwaida ya no se ve como parte del Estado sirio, ni de la nación siria. Ya no quieren formar parte de ella. Y el resto de las comunidades, por ejemplo los alawitas, ven lo mismo, pero los alawitas no tienen armas, ni cuentan con el respaldo de ninguna potencia regional. Pero ahora, si llegas a Siria como una potencia regional o una superpotencia internacional, y dices, yo soy el protector de las minorías en Siria, cada una de las minorías del país, incluidos los suníes laicos, vendrá y dirá, no quiero estar bajo el régimen de Jolani. Estaría mejor y más protegido por cualquiera de estas potencias regionales. Lo que significa que la comida ya está lista. Se está cocinando. Lleva cocinándose más de 14 años. Y la comida ya está lista. Y la cantidad de desesperación que han extendido entre el pueblo sirio por las sanciones, por el impacto devastador de las guerras, por el trauma y ahora por la guerra civil sectaria librada por el régimen de Jolani. Incluso el otro día dije, quien quiera que venga y se presente como salvador del pueblo, lo aceptarán. Aceptarán el mal, aceptarán al shaitán, aceptarán a cualquiera si ese poder puede salvarlos. Así que, esta es la situación general en Siria, lo que significa que no solo ha colapsado la nación siria, sino también el alma siria. Y el alma siria, que conozco de Siria porque viví allí la mayor parte de mi vida, es ese contrato social entre nosotros y todas las demás personas del país. Es decir, yo te respeto, tú me respetas, yo me ocupo de mis propios asuntos, yo sigo mis propios rituales, tú sigues los tuyos. Pero todo esto ha desaparecido en este momento. Y ya no hay paz ni convivencia entre el pueblo sirio. Algo realmente notable, si no impresionante, es la capacidad de vender la incursión o la división de Siria como un objetivo humanitario. Pero, de nuevo, ¿por qué cambiar una receta que parece aplicarse a todos y cada uno de los conflictos? Pero esta vez, con Israel cometiendo un genocidio a un lado de la frontera y al otro lado de la frontera, ahora son la fuerza protectora humanitaria contra el gobierno al que ayudaron a llegar al poder.
Quiero decir, es bastante extraordinario, pero parece que gran parte de los medios de comunicación sigue la narrativa que se les entrega. Sin embargo, tenía curiosidad porque mencionaste a Irán, que ellos lo vieron y pensaron que podían ser rodeados. Dijiste que esto sería una muy mala noticia para Irán. Y parece haber un objetivo general de reorganización o de una reestructuración geopolítica de toda la región. También mencionaste a Azerbaiyán. ¿Qué fuerzas ves en juego? Obviamente Estados Unidos e Israel aún no han terminado con Irán, pero parece que habrían preferido enfrentarse a Irán a través de un intermediario. Por eso pensé que vender armas a Jolani y a las nuevas autoridades en Siria podría ser un paso hacia ese objetivo. Ahora, mucha gente observa la creciente inclinación de Azerbaiyán hacia Israel. De nuevo, esto no es algo nuevo. Pero, ¿qué papel jugaría Irak en todo esto? Porque siempre se dijo que Irak era el camino hacia Irán. Al menos eso se decía hace 22 años con la invasión de Irak. ¿Cómo ves la reconfiguración más amplia de la región? Antes de la Revolución Islámica, bajo el Shah, este veía a los países panturcos como una mayor amenaza para la seguridad nacional de Irán. Luego, cuando ocurrió la Revolución Islámica, cambiaron esta narrativa para presentar a Israel como la amenaza existencial contra la Revolución Islámica y el mundo islámico, etc., en la región, disputando el hecho de que tanto Israel como Turquía y otros países panturcos también representan algún tipo de amenaza. Pero ahora, tras el cambio de régimen en Siria, creo que Turquía ha extendido su influencia no solo al Levante, sino también al Cáucaso, porque ahora tienen a Pashinyan en Armenia, quien está perfectamente dispuesto a colaborar, tanto con Aliyev como con Erdogan, en este caso, con el objetivo de reorientar a Armenia del bloque CSTO, pro-Irán, digamos, hacia el bloque pro-atlántico. Y por lo tanto, Irán pronto se encontrará rodeado por el norte por Azerbaiyán, Armenia y básicamente el bloque transatlántico de Estados Unidos. Verán que Turquía es perfectamente capaz de proyectar su hegemonía panturca o sus aspiraciones neo-otomanas hacia Asia Central a través de este corredor, que ahora se llama Najichevan. Esto desestabilizará también a algunos de los países de Asia Central, aumentando la influencia de Turquía en la región. Tarde o temprano, Irán se dará cuenta de que la amenaza turca contra ellos es mayor que la israelí. Probablemente por eso, ahora están enviando señales a Estados Unidos de que están dispuestos a continuar las negociaciones con los estadounidenses sobre el programa nuclear para evitar tales enfrentamientos y confrontaciones. Pero eso no funcionará con los iraníes, porque Irán ha construido toda su estrategia en la región durante los últimos 40 años sobre la base de expulsar la dominación estadounidense de la zona. Retroceder ahora significaría que la revolución islámica ha terminado. Si la revolución islámica termina en Irán, eso implica que ya no hay necesidad del Ayatollah Khamenei, ni de todo el régimen, que se basa en el concepto de luchar contra la hegemonía estadounidense e israelí en la región. Así que, básicamente, lo que ha ocurrido después del 7 de octubre es que los israelíes han ido tras cada actor del eje de la resistencia y los han eliminado o los han limitado a nivel local y han cortado estos ejes, acelerando y reiniciando la operación de cambio de régimen. Mientras tanto, Irán prefería liderar el eje desde la retaguardia. No querían venir al frente y luchar ellos mismos, a menos que fueran seriamente atacados por los israelíes. Pero puedo asegurarte, según información muy fiable, que los iraníes vinieron a Damasco. Esto fue en junio o julio de 2024, y entonces pidieron a Assad que les permitiera abrir una nueva línea de frente, a través de proxies o aliados, contra los altos del Golán, contra las fuerzas israelíes allí. Y Assad les hizo la siguiente pregunta: si Israel responde de forma contundente sobre Damasco y nos va a bombardear como hacen en Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut, o en Gaza, ¿intervendréis? ¿Vendrá Irán a proteger a sus aliados?
in protection and to protect its allies? And the answer was passive. So Syria rejected. Y la respuesta fue pasiva. Así que Siria rechazó abrir un nuevo frente contra los altos del Golán. En mi opinión, si eres el líder del eje, tienes que desempeñar un papel más activo en este eje. Igual que los estadounidenses vinieron y protegieron a Israel en este caso, de todas las formas posibles, militarmente, logísticamente, a nivel de inteligencia, etc. Pero los iraníes prefieren liderar desde atrás, y a esto lo llaman paciencia estratégica. Pero la paciencia estratégica se ha convertido ahora en una carga para Irán. Y en este momento se encuentran en una situación geopolítica muy mala. Aunque están mostrando señales de que quieren negociar con los estadounidenses y los israelíes perciben la debilidad de Irán en este tablero geopolítico de la región. Y saben que los iraníes prefieren preservar su seguridad nacional y su integridad territorial. Por eso van a ir más allá. Van a presionar cada vez más y acercarse cada vez más, porque así es como negocian los estadounidenses y los israelíes. Si les das un poco, quieren venir y tomar cada vez más. Y en este caso, creo que Azerbaiyán va a desempeñar un papel central. Recuerda que durante los conflictos de 2020 y 2023 en Nagorno-Karabaj, Artsakh, Irán apoyó a Azerbaiyán. Irán dijo que Azerbaiyán tiene una reivindicación sobre Nagorno-Karabaj y lo apoyaron, pero se han disparado en el pie. En aquel entonces pregunté a algunos funcionarios iraníes, les dije, ¿qué están haciendo? Están permitiendo que Azerbaiyán se acerque a sus fronteras, y Azerbaiyán es un estado satélite avanzado para Israel. Según documentos de Wikileaks, los operativos del Mossad dicen, los cito, que se sienten como en casa en Bakú. No hay restricciones para ellos. ¿Y qué están haciendo básicamente los operativos del Mossad en Bakú? Están desestabilizando Irán, ¿verdad? Y ahora que Azerbaiyán ha ocupado Nagorno-Karabaj, han establecido 3 bases aéreas allí. ¿A quién están dirigidas esas bases? En Irán. Y en las fronteras entre Irán y Azerbaiyán, los israelíes han construido lo que llaman pueblos inteligentes. Esta es una historia muy interesante, que los israelíes estén construyendo pueblos inteligentes. Nadie conoce la naturaleza exacta de estos pueblos inteligentes. Pero el helicóptero de Raisi cayó a 200 kilómetros de uno de estos pueblos inteligentes. Así que esto plantea serias preguntas sobre la utilidad y el propósito de que Israel construya estos pueblos inteligentes en la frontera. Y si escuchamos las afirmaciones de algunos informes iraníes, algunos de los drones utilizados en ataques contra Irán provinieron de Azerbaiyán. Así que, en este caso, veo que la postura pasiva de Irán, por así decirlo, querer liderar desde la retaguardia, les ha salido mal. Y ahora se encuentran en una situación en la que quieren preservar su seguridad nacional y su integridad territorial. Pero ten por seguro que los israelíes y los estadounidenses aún no han terminado con ellos. No importa cuántas concesiones hagan los iraníes, seguirán yendo a por ellos, porque saben que Irán ha perdido su capacidad de presión, especialmente los aliados que eran perfectamente capaces de establecer una disuasión en primera línea contra Israel. Por ejemplo, Hezbollah. Si atacas a Irán, tenemos amigos y aliados en tus fronteras, que son perfectamente capaces de destruir algunos de tus asentamientos. Pero recuerda, en el último ataque contra Irán, Hezbollah no intervino, porque Hezbollah se ha vuelto local. Hezbollah sabe que en este momento, su existencia, y la existencia de su gente, la comunidad chií, está en peligro, bajo una gran amenaza. Así que prefieren preservarse localmente dentro del Líbano, esperando también un ataque desde Siria. Ahora, en sus fronteras, tienes a todos estos yihadistas y a estos llamados beduinos, muchos de los cuales eran del ISIS y ahora se les llama beduinos. ¿Por qué este experimento de normalizar esta escena yihadista en Siria? Se copiará, y pronto desatarán a estos beduinos y a estas hordas del ISIS. Si Hezbollah no se desarma, Tom Barak sigue diciendo que Hezbollah tiene que desarmarse.
Es una idea absurda. Es como decirle a alguien que se desarme mientras espera a que le pongan un cuchillo en el cuello. No, no se desarmarán y lucharán cuando llegue el momento. Pero creo que el próximo objetivo, si los estadounidenses no pueden desarmar a Hezbollah por medios diplomáticos, será utilizar este proceso en Siria para aumentar la presión sobre Líbano también, con el fin de forzar a Hezbollah a desar. Pero en mi opinión, Hezbollah tiene demasiado competente para que mintiesen descarsuinas y les odres hilas puef anen per Hezbollah que como existe nación. Hezbollah as an organization. That's a good point, and then many people have been expecting this. Es un buen punto. Mucha gente ya esperaba esto, que tras la caída de Siria, los nuevos apoderados terroristas que ahora controlan Siria probablemente serían utilizados también para atacar a Hezbollah en Líbano. Pero encuentro a Turquía muy interesante en todo esto, porque están jugando a lo grande. Y como has dicho, cuando Turquía logre conectarse adecuadamente con Azerbaiyán, tendrán un buen flanco norte contra los iraníes, pero también un acceso fuerte a Asia Central. Para mí, la pieza más extraña de este rompecabezas es el país que queda en medio, Armenia. Para mí, esto no tiene ningún sentido. Parece como si Pashinyan estuviera tomando una decisión autodestructiva tras otra, fortaleciendo a sus adversarios y debilitando a sus socios. No logro entenderlo. Es algo muy extraño asociarse con los dos lobos a cada lado, Turquía y Azerbaiyán, que probablemente deberían ser considerados sus principales adversarios. De todos modos, como no tiene ningún sentido, también sugiere que estas ambiciones podrían no ser muy estables. Y esto parece ser un tema común con Turquía, especialmente bajo Erdogan. Siempre tienen grandes ambiciones, siempre muy engañosos en la forma en que persiguen esas ambiciones. Pero también hay una tendencia de Turquía a sobrevalorar su posición. Por eso quiero preguntarte, ¿qué sentido tiene lo que podría ocurrir, no solo en esta región concreta, sino si ampliamos la perspectiva? Porque hay grandes actores. Obviamente, Rusia no está contenta con lo que está ocurriendo en el Cáucaso, especialmente con lo que está haciendo Azerbaiyán estos días. Pero también hay países como China, que no va a permitir que Irán caiga. Entonces, ¿qué ves en esta dinámica? ¿Qué interpretación haces de ello? What do you see in this dynamic? What are you reading into it? En primer lugar, quiero comentar sobre Pashinyan. Dijiste que no tiene sentido, y tú eres el experto. Perdón, si puedo interrumpir. Basándonos en el interés nacional, no tiene sentido. Y no tiene ningún sentido. Tú eres el experto en esto. Y cuando no tiene sentido, cuando miras el interés nacional de Armenia, y ves que están yendo en la dirección opuesta, significa que hay algo, un factor detrás de las escenas que no vemos. En este caso, creo que el factor principal es que Pashinyan llegó al poder, igual que en la Revolución de Colores en Ucrania, con el objetivo de reorientar a Armenia hacia el bloque transatlántico. Creo que la Revolución de Colores y el Maidán en Ucrania es el mismo guión que estuvo obstando en diferentes lugares de países de Europa del Este o de la Unión Soviética. Y Pashinyan, en este caso, cree firmemente que Armenia, como Estado-nación, su historia, su civilización, su religión como la primera nación cristiana del mundo, son todas irrelevantes. Cuestiona el genocidio armenio. Está luchando contra la Iglesia Apostólica Armenia. Está luchando contra la identidad nacional armenia. Su base popular llama a la identidad nacional armenia fascismo. Creen que la Iglesia está desmantelada y que el país debe integrarse en la UE y traer fuerza a la OTAN. Así que cree esta es tarea. Él es el director ejecutivo del imperio que está implementando esta estrategia allí. No es un líder nacional. Fue seleccionado, igual que Zelensky en Ucrania, para liderar este movimiento, este cambio. Pashinyan gobierna con un 13% de popularidad, según encuestas recientes en Armenia. No tiene una base popular en Armenia, pero mantiene su control del poder, porque ha creado todo un aparato de seguridad y militar leal a él.
ha expulsado completamente a todos los antiguos generales y funcionarios de seguridad competentes y ha nombrado a su propia gente en estos puestos. Por eso los armenios han perdido Nagorno-Karabaj, ¿verdad? Armenians have lost in Nagorno-Karabakh, right? And losing Nagorno-Karabakh was one of the Perder Nagorno-Karabaj fue una de las tareas que le asignaron estos globalistas, porque querían abrir el corredor de Sanguesur entre Azerbaiyán, Najicheván y Turquía en beneficio del bloque transatlántico, para tener esta proyección de poder a través de Turquía hacia Asia Central y especialmente hacia el Cáucaso Sur. Por lo tanto, en este caso, Pashinyan se encontró naturalmente en el mismo bando que Turquía y Azerbaiyán, que son los archienemigos del pueblo armenio, y no dudarían ni un momento en devorar por completo a la nación armenia. Y si hay alguien que piensa que las naciones no mueren y que las civilizaciones no mueren ni decaen, tengo que recordarles el imperio asirio. Ahora tengo que recordarles la nación siria. I have to remind them now about the Syrian nation. I have to remind them about many civilizations which Tengo que recordarles sobre muchas civilizaciones que han encontrado su desaparición porque a veces cometieron errores de cálculo o fueron superadas por guerras a lo largo de la historia. Así que la idea de que Armenia no puede enfrentarse a su desaparición es una tontería. Esto eventualmente llevará a que Armenia pierda su soberanía sobre el sur de Armenia, especialmente en la región de Syunik, porque la van a perder a manos de los estadounidenses durante 100 años. Y esto creará tensiones entre Armenia e Irán. Irán ha sido un muy buen vecino para Armenia durante mucho tiempo. Y lo mismo ocurre con Rusia. En 2016, cuando Azerbaiyán atacó Nagorno-Karabaj, tenían las mismas fuerzas, tenían la misma potencia, pero no pudieron ocupar Nagorno-Karabaj bajo el antiguo presidente o primer ministro de entonces, Serj Sargsyan, porque él tenía una gran relación con todas las potencias, con Rusia, con Irán, con Estados Unidos. with Russia, with Iran, with the United States. That's the position of Armenia. It should have good Esa es la posición de Armenia. Debería mantener buenas relaciones con ambos bandos. No debería ser un peón en este conflicto geopolítico, ni convertirse en un arma contra ninguna de las partes. Si Armenia desempeña este papel sucio en la región, siendo un país pequeño, del tamaño de mi dedo si lo miras en el mapa, se enfrentaría a la desaparición y sería engullida por estas potencias regionales. Eso es lo que más me preocupa, porque soy armenio étnico y he estado intentando alertar sobre este caso desde 2018. Pero de la misma manera que muchos sirios fueron objeto de propaganda por parte de la prensa, los armenios están experimentando lo mismo. Glenn, se gastan millones y millones de dólares por parte de estas ONG, USAID y todas estas organizaciones liberales dentro de Armenia, en medios de comunicación, periódicos, etc. Kaja Kallas, el otro día cuando estuvo en Ereván, ¿recuerdas lo que dijo? Dijo, queremos gastar, no sé, 10 millones de dólares o algo así en los medios armenios independientes. La idea de juntar las palabras independiente y 10 millones de dólares no encaja. ¿Cómo vas a establecer una prensa independiente si la estás financiando? Eso significa que seguirán las directrices y líneas editoriales de quienes les dan el dinero. ¿Y cuál es el interés de la UE en este caso? Es el interés de abrir ese corredor de Najicheván. Es el interés de mantener a los observadores de la UTSI y la UE en las fronteras. Es el interés de expulsar la influencia rusa del Cáucaso Sur y que Armenia abandone la OTSI y se una al bloque occidental. No estoy en contra de una buena relación con Occidente, solo que no te conviertas en un peón. El ejemplo de Ucrania, como un país enorme, lo tienes delante. Armenia tiene el tamaño de una sola ciudad en Ucrania. Entonces, ¿cómo van a gestionar su propia seguridad si Dios no lo quiera, estalla otra vez una guerra? Y Azerbaiyán sigue diciendo, Aliyev lo dice en grabaciones, en video, que ven a Armenia como la provincia de Azerbaiyán occidental. Lo están diciendo. No es solo mi análisis. Por lo tanto, como nación, si quieres protegerte, primero necesitas una identidad nacional para que la gente sienta un sentido de pertenencia a la nación. Segundo, necesitas el aspecto religioso,
especialmente porque el 97% de los armenios son ortodoxos apostólicos armenios. La fe en el cristianismo ha mantenido vivos a los armenios durante siglos, especialmente después del genocidio armenio. Así que cuando destruyes la identidad nacional y la Iglesia, estás destruyendo los dos pilares principales de la nación armenia. You're destroying the two main pillars of the Armenian nationhood. So the Armenians have to do a reverse, a U-turn. Así que los armenios tienen que dar marcha atrás, un giro de 180 grados, para entender que su supervivencia depende de ese cambio y de volver a su identidad nacional, a su Iglesia y a preservar su soberanía. Porque Nagorno-Karabaj no era solo un trozo de tierra que los armenios decían, esto es nuestro, y había una disputa territorial. No, también mantenía la propia Armenia alejada del alcance azerbaiyano. Era también un colchón entre ellos y Azerbaiyán. Ahora que han perdido Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán está en las fronteras con Armenia. Han hecho incursiones dentro de territorios armenios y están proyectando su seguridad nacional y su dominio sobre Armenia. Creo que la seguridad nacional de Armenia está completamente expuesta. Y si Azerbaiyán quiere entrar en Armenia, no encontrará una resistencia feroz, lamentablemente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a llamar a Justin Trudeau, que va a venir a proteger Armenia? ¿Los calcetines de Justin Trudeau, o Kaja Kallas, o los demás? No, nadie va a pestañear, ni va a venir a enviar soldados para proteger Armenia. Así que Armenia tiene que permanecer en la OSCE y diversificar sus relaciones con. No os convirtáis en un peón, ni para la UE, ni para la OTAN, ni para Rusia, ni para nadie. Sois simplemente un país independiente en la región. Creo que ese es un punto realmente importante. La necesidad de diversificar los socios extranjeros, tanto por motivos de seguridad como posiblemente más importante aún, por los lazos económicos. Esta es realmente la diferencia entre ser socio de un Estado poderoso o ser un peón. Recuerdo que siempre daba el mismo consejo para Ucrania también. Bueno, antes de 2014, claro. Deberíais diversificar vuestros lazos económicos. De nuevo, deberíais acercaros a Occidente para tener más vínculos económicos. No queréis depender en exceso de Rusia, porque si dependéis demasiado de una sola potencia, lo que es una interdependencia asimétrica, donde dependéis más de ellos que ellos de vosotros, no podréis disfrutar de ninguna soberanía. Y te convertirás en una especie de cuasi-colonia, casi. Pero al mismo tiempo, también hay que evitar una dependencia excesiva de Occidente. Y creo que es simplemente sentido común. Las potencias extranjeras siempre prefieren un peón antes que una asociación. Y sí, con Ucrania también fue perjudicial en 2014 porque, por supuesto, hay que evaluar qué quiere la potencia extranjera. ¿Tienen intenciones benignas? No. Creo que Washington, evidentemente, ve a Ucrania solo con un interés estratégico, como una daga contra Rusia. Así que el objetivo, obviamente, es que la soberanía de Ucrania sea absorbida completamente por Washington en la medida en que pueda ser utilizada. Creo que convertirse en un peón de Occidente es más peligroso que convertirse en un peón de cualquier otra potencia, como Rusia o China, porque Rusia y China creen en la soberanía, creen en los estados-nación. Pero Occidente colectivo, ellos viven o ven el mundo desde una perspectiva post-soberana. Creen en crear una red de estados clientes, no socios. El concepto es diferente. Y Occidente es muy manipulador, digamos, los funcionarios occidentales. Siguen hablando de, ya sabes, estamos apoyando la democracia en Armenia. Pero cuando las fuerzas de Pashinyan golpean brutalmente a los manifestantes, usando policías entrenados por estadounidenses contra los manifestantes, no vemos condena por parte de Occidente, lo que significa que esto es hipocresía. We don't see condemnation from the West, which means this is a hypocrisy. The real purpose is geopolitics. El verdadero propósito es la geopolítica. Y eso es lo que me molesta. Que presenten a la gente un plato bonito, colorido, con banderas LGBTQ, y les digan, oh, vamos a salvaros, tomadlo. Pero es como un veneno. Están envenenando a las naciones, manipulándolas para que piensen que ahora son libres.
Igual que el pueblo sirio, muchos de los cuales salieron a la calle celebrando su libertad tras el cambio de régimen, que en realidad es esclavitud. Esclavitud total. Así que los conceptos, la idea de qué es la libertad, qué es la democracia, qué es la soberanía, qué es esto y aquello, todo está patas arriba hoy en día. Podrías ser un esclavo y salir a la calle a celebrarlo, pensando que eres libre, porque así de poderosas se han vuelto las palabras, los medios y esta máquina de propaganda. Hoy en día, la gente se ha convertido en su propio enemigo. No entienden que una vez que pierdes tu país ante poderes tan grandes y destruyen tu ejército, vienen e invierten en tu país. Esto significa que ya no tienes una economía nacional. Si no tienes una economía nacional, no tienes soberanía, porque ya no puedes tomar tus propias decisiones. Y una vez que estas corporaciones entran en tu país, son como gusanos. Se extienden por todo el país y lo dejan seco. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en Siria, como todas estas corporaciones que se apoderan de los puertos, los aeropuertos, las universidades, las autopistas, los sectores energéticos, etc. Mientras tanto, antes teníamos los nuestros, como empresas sirias, ¿verdad? Lo que significa que los sirios solían trabajar y generar ese dinero para los propios sirios. Pero ahora los sirios trabajarán como esclavos para corporaciones multinacionales, y serán ellas las que obtendrán los beneficios. El dinero no se reciclará en la economía nacional siria, sino que irá a parar a los bolsillos de estos inversores, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre estos dos conceptos. Y siempre me inclino hacia un país donde la gente pueda tomar decisiones que les beneficien. Pero si te conviertes en un país esclavo o en un país cliente, entonces pierdes la capacidad de tomar decisiones, incluso en tu propio currículo, incluso en las decisiones básicas de la vida diaria. Es algo aterrador de pensar, porque nos dirigimos hacia un futuro distópico, donde las élites poderosas controlan poblaciones enteras y las manipulan. Las personas son programables. Pueden cambiar de opinión y pueden ser persuadidas y manipuladas. Y la prueba de esto es que, como has dicho, el mismo guión funciona en diferentes lugares. Aunque tenemos libros abiertos de Irak, Libia, Somalia, Yugoslavia, Chechenia, Afganistán y tantos otros lugares para que la gente simplemente los lea. Pero parece que les está costando aprender las lecciones. Incluso si lo están leyendo y la información ahora es gratuita para todos, algunas personas todavía encuentran difícil aprender de ello. Y por eso es importante que personas como tú y muchas otras voces alternativas estén haciendo el trabajo que los medios deberían estar haciendo, básicamente, informar a la gente. Porque en nuestros canales de televisión no estamos informados. Nos dicen cómo debemos pensar sobre un conflicto y cuáles deberían ser nuestras decisiones. Deciden por nosotros. Esa es la principal diferencia entre explicar y decir. Y por eso, en mi opinión, estos canales realmente están haciendo un gran trabajo informando a la gente. ¿Y ves cuánta gente hoy en día, Glenn, está plantando cara a esto? Pero presionar ahora ya no es suficiente. Solo hablar ya no es suficiente. Si el pueblo estadounidense sigue votando por las mismas personas una y otra vez, y este sistema de partido único en Estados Unidos, que se basa en generar beneficios a partir de las guerras, estas guerras no terminarán. Así que realmente tenemos que instar a los estadounidenses a que provoquen un cambio en el propio país. Y por eso el pueblo estadounidense es el más adoctrinado del mundo. Porque si despiertan, habrá una revolución en Estados Unidos. Y por eso, las élites estadounidenses tienen un control férreo sobre la democracia. No solo a través de los medios de comunicación tradicionales, sino también a través de Silicon Valley y las plataformas de redes sociales, porque quieren mantener a su pueblo dormido. Si despiertan y ven lo que este imperio ha hecho al resto del mundo, al menos después de la Segunda Guerra Mundial, eso va a provocar un cambio. Por lo tanto, en mi opinión,
solo presionar no es suficiente. Tenemos que ser más activos en convencer al pueblo estadounidense de que actúe dentro de su propio país y no siga reciclando al mismo tipo de personas con mentalidad criminal en puestos de poder, porque somos nosotros quienes pagamos el precio de esto. Quizá el pueblo estadounidense no vea lo que está ocurriendo en Siria, pero en 2011, antes de Timber Sycamore, Siria era uno de los países más seguros de la región. Teníamos más de 7 millones de turistas en Siria. We had over 7 million tourists in Syria. We had 4+% Tuvimos un crecimiento del PIB de más del 4% en Siria. Yo solía estar en Damasco y en otros lugares, y veía a todos esos extranjeros que venían de Occidente como turistas a nuestro país. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha convertido en algo parecido a Tora Bora. Es incluso peor que Afganistán, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado? Era el mismo régimen en aquel entonces, pero era estable. Lo que ha cambiado es esta operación de cambio de régimen. Estos esfuerzos de desestabilización que fueron iniciados por la CIA, el MI6, los aparatos de inteligencia secreta por razones geopolíticas, por razones financieras, como hemos explicado durante esta conversación contigo. as we explained during this conversation with you. It continues to surprise me, though. Sin embargo, me sigue sorprendiendo que la gente siempre caiga en la propaganda, que es la forma en que se venden las guerras, una campaña de marketing eficaz. Pero algunas personas lo vieron como un escándalo cuando salieron a la luz aquellos documentos de la CIA que revelaban, en Afganistán, que utilizaron la imagen de niñas yendo a la escuela como una forma de vender una guerra cada vez más impopular a los europeos. Me resulta extraño que esto se convierta en un escándalo, que no fuera evidente desde el primer día, que tanta gente siga pensando que Estados Unidos tiene una estrategia de seguridad vinculada a la hegemonía y la primacía global, esa idea de que así es como estaremos seguros en el mundo. Y sin embargo, cuando invade un país, lo vende al público como puro altruismo, simplemente intentando ayudar a la gente. Just pure altruism, just trying to help people. The idea that they would occupy, for example, Afghanistan for La idea de que ocuparían, por ejemplo, Afganistán durante 20 años, porque querían que las niñas afganas fueran a la escuela. Esto es lo que impulsa las políticas. Quiero decir, se vuelve infantil. Pero el hecho de que todos los medios lo repitan es preocupante. Además, aquí me pregunto si también en Armenia me sorprende un poco que haya que hacer la pregunta, ¿por qué está tan interesado Estados Unidos en Armenia? ¿Qué tiene su geografía y posición que la hace útil? Porque esta idea de, quieren venir a ayudarnos, por eso hacen todas estas cosas, es un poco extraña, y siempre he hecho el mismo comentario con Ucrania. De todos estos documentos estadounidenses, estos académicos y expertos estadounidenses que han escrito libros y artículos sobre por qué atraer a Ucrania a la órbita de la OTAN sería el camino para desmembrar y destruir Rusia. Y de alguna manera, no, solo vienen aquí para ayudarnos. Ya sabes, la política está impulsada por el deseo de expandir la democracia y la libertad. Es muy extraño. Así que solo tengo una última pregunta rápida sobre Siria. Dado que mucha gente, por muchas razones, tenía motivos fundados para ser muy crítica con el gobierno de Assad, como dijiste correctamente, es bastante autoritario. Hay preocupaciones humanitarias legítimas, por supuesto, sobre cómo dirigió el país durante mucho tiempo. Pero mucha gente creyó en esta idea de que, bueno, ahora que Occidente está aquí, simplemente quieren que Estados Unidos solo quiere difundir la libertad y la democracia junto a Arabia Saudí por alguna razón. ¿Cómo lo ven ahora? Porque para mucha gente seguramente apoyaron el derrocamiento de Assad y celebraron en las calles. Supongo que la llamada de atención ahora es Jolani y sus secuaces dirigiendo Siria en su perjuicio. Y de hecho, como has dicho, es muy probable que Siria misma acabe desmoronándose. Entonces, ¿se han aprendido lecciones o cómo está respondiendo la gente a esta situación? Lo pregunto porque también veo lo mismo ahora en Ucrania. Ahora hay más personas destacadas, como antiguos candidatos presidenciales, otros que ahora dicen, bueno,
Parece que los europeos solo nos están usando como carne de cañón para debilitar a Rusia. Quiero decir, esto debería haber sido evidente ya en 2014, pero aquí estamos. ¿Ves esto también en Siria? Definitivamente. Estoy viendo un número creciente, no solo de sirios, sino también de libaneses, egipcios e iraquíes, en las redes sociales, diciendo que en los días de Bashar, nada de esto ocurría. ¿Qué está pasando ahora en Siria? Sí, cuando dije que Assad era autoritario, o que solía liderar un régimen autoritario, me refería a un autoritarismo político. La gente era libre a nivel social, a nivel económico, mientras no representaras una amenaza seria para el propio régimen, por ejemplo, portando armas o formando un partido de oposición que quisiera derrocar al régimen. No te habría pasado nada. Pero ahora, bajo el régimen de Jolani, este es un ejemplo que quiero dar y que es muy importante. Bajo Assad, fueras alawita, chií, druso, suní, no importaba. Mientras fueras leal al régimen, no te iba a pasar nada. No era un régimen político sectario. Ahora, bajo Jolani, aunque seas pro-Jolani, aunque seas anti-Assad, aunque hayas sido una figura destacada de la oposición contra Assad, si naces en la religión equivocada, te matarán. Un ejemplo de esta semana, que me ha resultado realmente desgarrador, es el de un científico sirio de la comunidad drusa. Lives in a Syrian scientist from the Druze community. For 14 years he exiled himself in Paris. Durante 14 años, él mismo se exilió en París. No quería visitar Siria, lo cual supongo que fue por la dictadura de Assad, ¿verdad? No quería volver al país. Ahora, tras el cambio de régimen, quería visitar su país libre y democrático y disfrutarlo con su familia. Y fue a Siria, y lo mataron junto a su hermano y su padre, todo documentado en vídeo. Los ejecutaron en la calle por haber nacido en la religión equivocada, lo que significa que algunas personas se han disparado en el pie. Kaban Musful Dakshmatia, lo leí, it's misting for. Post on X, I read it and it brought tears to my eyes, but when I went to his profile, it seems that they were... Pero cuando fui a su perfil, parece que eran opositores de larga data a Assad, lo que significa que habían celebrado esta operación de cambio de régimen. Pero una vez que regresaron a Siria, fueron asesinados por su afiliación religiosa. Así que esta es la pregunta que mucha gente se hace hoy en día. ¿Hemos ayudado a una revolución regresiva y sectaria? La respuesta es sí. Pero mucha gente, Glenn, vive en esta autonegación. Y es difícil para muchos aceptar que estaban en el lado equivocado. Así que incluso insisten aún más, ¿verdad? No quieren aceptar que lo que se ha hecho en Siria estuvo mal. Pero las personas que ahora están pagando el precio sobre el terreno en Siria definitivamente lo lamentan. Y estoy hablando con personas en Siria. Me dicen, ya no confiamos ni en la sombra de nuestros propios cuerpos. No confiamos en nadie. Ni siquiera podemos confiar en nuestros vecinos. No podemos confiar en ninguna persona, ni siquiera en nuestros familiares. Todos sospechan de todos, lo que significa que la confianza entre el pueblo sirio se ha perdido. Ahora, incluso si la gente se arrepiente, incluso si quisieran cambiar el régimen de Jolani, ¿quién lo va a reemplazar? Esa es la pregunta. Incluso si alguien viniera, digamos, del lado de la oposición, alguien como Manaf Tlas, que era hijo del exministro de Defensa de Siria, exiliado en Arabia Saudí, y a quien han estado preparando para ese papel durante mucho tiempo, esta persona es un militar, no es sectario. No es como un genocida como Jolani. Pero incluso si esta persona llega, también significa que fue formado en Arabia Saudí. Y aunque llegue, esto significa que Siria ya no tiene una economía nacional, ya no tiene un ejército funcional. Así que no podrá construir un Estado soberano. Y por eso dije que el daño ya está hecho. Esto podría llevar décadas. Y probablemente Estados Unidos y otras potencias estarán distraídas con otros asuntos en el mundo. De modo que los sirios podrían recuperarse y reconstruir las instituciones estatales. Pero hasta entonces, esto va a llevar décadas y mucho tiempo. Así que quien venga después en Siria no va a cambiar nada, salvo que se detendrán los asesinatos contra las minorías. The killing would stop against the minorities,
But Syria as a country itself has already been Pero Siria, como país, ya ha sido destruida. Ya no tienes acceso a los recursos energéticos. Así que, ¿cómo vas a reconstruir tu país? Ya no tienes acceso a tu trigo. Así que, ¿cómo vas a comprar pan? Todas las fábricas están destruidas. Así que, ¿cómo vas a reconstruir el país? En cualquier caso, quien venga después, lo único bueno que podría aportar un nuevo líder es que los asesinatos sectarios podrían detenerse. Pero esperar y alguien que have esta mágica en la mano reconcilie el país, eso no va a suceder. Lógicamente, ya no es posible. Sí, y como sugeriste antes, un contrato social no se puede restablecer de la nada. Esta es una de esas cosas que requieren tiempo. De todos modos, muchas gracias por tus aportaciones. Lo aprecio mucho y me siento un poco más sabio sobre el tema. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias. Thank you very much.